Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy, esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Vanessa León, terapeuta. El tema de hoy que vamos a conversar con Vane son los peligros de vivir una espiritualidad mal interpretada. Vane, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carol. Buenas tardes a todos los radioescuchas, a Judith, a Juan Pablo y a todas las personas que hacen posible que gracias a ti puedan llegar estos programas a las personas. Y yo feliz de estar ahí en el medio. Y gracias por el contenido que ya me comentó Judith que lo enviaste, Vane, el contenido que lo pueden empezar a pedir. Aquí mi asistente me ayudó porque la computadora empezó a hacer berrinche y entonces vino mi hija justo 5 minutos antes y le digo, Vivian, help. Pero como dicen, ¿verdad? Cuando Dios quiere, hace sol y llueve. Entonces se dio que pudiéramos tener ese contenido que, como siempre, les digo a los radioescuchas, descarguen el contenido porque trato de hacerlo de tal manera que sea concreta y que sea fácil de poderla tener ahí a la mano y poder uno poner en práctica lo que hablamos acá en la radio. Sí, mira, es que qué tema, Vane, eso, el peligro de vivir una espiritualidad mal interpretada. Somos religiosos, somos espirituales, creemos que estamos en comunión con Dios, pero estamos descalificando, estamos rechazando, ignorando, o sea, y nada más lejos de una espiritualidad sana. Yo creo, Carol, que tiene que ver mucho con el hecho de que tenemos mal interpretado lo que es la espiritualidad. Y con todo el respeto que le merezco a cada una de las religiones, he de decir que espiritualidad no es lo mismo que religiosidad. La espiritualidad es algo que es una fuerza, como lo puse ahí, que nos lleva, que nos da el deseo de querernos alinear con algo más grande. Es un deseo de una búsqueda de una vida mejor, una vida de congruencia, una vida de conexión con algo más grande. Y no es lo mismo que la religión. Entonces, poder diferenciar lo que es la espiritualidad de lo que es la religión. Y con esto no estoy invitando a nadie que deje su religión, ni estoy juzgando de que una es buena, otra es mala, ni mucho menos estoy diciendo que las religiones no sean buenas, simplemente estoy diciendo que hay una gran diferencia, porque la religión es como una guía, un grupo al que pertenecemos que tiene un conjunto de valores y de creencias que se alinean con los nuestros, ¿sí? Hoy, muchos crecimos en una religión porque fuimos criados en ella, otros decidimos quedarnos ya por una decisión adulta, otras personas han decidido cambiarse de religión porque de acuerdo a sus valores adultos, a sus valores ya autónomos, ya no funciona lo que se les dio, se les presentó en la niñez como una opción, entonces van en busca de otra religión. Pero la religión es un grupo que nos da seguridad, que nos da pertenencia y como buenos seres humanos buscamos la pertenencia. Y no es que esté mal, simplemente que unas funcionan para algunos y otras funcionan para los otros. Sin embargo, la espiritualidad es una herramienta que, amén de cada religión, es una fuerza interna que desde muy pequeños nos dice, aún sin conocer ninguna religión, que hay algo que nos va dictando que se siente bien y que no se siente bien. Porque de niños no conocemos ni qué es bueno ni qué es malo. Eso se nos va inculcando conforme vamos creciendo, según los valores del sistema familiar en el que vivamos o en el sistema educativo, el sistema cultural. Ahí es donde empezamos a conocer desde la moral lo que creemos que es bien y lo que creemos que es mal. Ya hablaremos algún día de la moral, Carol, ¿verdad? Pero en este momento quiero adherirme al tema
Y esta espiritualidad, como lo puse en el contenido, es ese deseo de querernos alinear con algo más grande y que nos permite vibrar en amor y respeto. Y que el respeto es otra expresión del amor hacia las diferencias que existen entre los seres humanos y que busca su propia evolución y conexión con ese ser supremo que conocemos como Dios, como Jesús, Jehová, Alá, la fuente, como le querramos llamar. Es un deseo que viene de más allá, incluso para personas que dicen que no tienen religión o que son ateos, que no creen en Dios. ¿Qué es entonces lo que a estas personas les permite sentir cuando algo es correcto o no se siente bien? Es esa fuerza que todos tenemos, ¿sí? Es porque es el alma, es esa chispa divina que habita en nosotros y que nos da vida, que permite, que busca esa conexión y ese alineamiento a poder vibrar en la energía del amor, ¿sí? Entonces vamos a ir y aparte la espiritualidad nos da la libertad. Una espiritualidad sana jamás es impositiva. Si estamos queriendo imponer nuestras creencias, nuestros valores, nuestros puntos de vista, ya no estamos vibrando en una espiritualidad sana, porque la libertad, la verdadera espiritualidad nos da el derecho de elegir y más que todo nos aleja del miedo, nos hace vibrar en el amor. Entonces, por amor, yo voy a venir y ser honesta contigo. Por amor voy a poner límites, porque no se trata de ser bueno, sí, aguanto todo porque soy espiritual, no. Una persona espiritual se alinea también queriéndose a sí mismo y poniendo límites sanos sin agredir a otros. Entonces, es esa libertad y algo que para mí es clave. La verdadera espiritualidad nos da responsabilidad. Es decir, si yo soy una persona espiritual, no necesito que nadie me esté vigilando ni que me esté dando el chequecito de aprobado o desaprobado, que me ponga que estoy en números rojos o en números negros. Simplemente me permite desde esa libertad hacer lo que es congruente, lo que no daña a otros, lo que no lastima a otros, pero lo hago desde el amor. No necesito un vigilante, no necesito un policía, no necesito un monitor. Simplemente me da la libertad porque me hago responsable. Y si creo que lo necesito, Vane, porque no sé, porque hay gente que sabe más, porque ellos sí han leído, sí han estudiado, sí son doctos en la materia, entonces estoy dudando de que el Dios mismo habita en mí y que lo que tengo que hacer es silencio y conectarme con Él desde el amor para poder ser guiada. Si no, lo que están guiándome fuera son otros seres humanos, que a lo mejor algunos han hecho caminos y están de verdad en conexión con el amor. Y yo creo que ellos están en muchas religiones, si no es que en todas ha de haber, como las hay también aquellos que solo quieren llevar agua a su molino, ¿verdad? Y que se están aprovechando de la indefensión o la ignorancia o la necesidad del amor de Dios que puede manifestar un ser humano en un momento dado porque olvidó que es el amor mismo y que Dios habita en sí y que lo único que hay que hacer es escucharlo para dejarse guiar por eso grande que es la vida, creo yo, Vane, que es lo que hace que funcione nuestro corazón, nuestros riñones, nuestros pulmones, nuestros órganos, que nosotros no tenemos nada que ver en esa perfección de funcionamiento, sino que es Dios el que lo hace. Entonces, él es el que genera las plantas, los animales, las aguas, los planetas, o sea, eso tan grande que está generando vida y existencia, habita en nosotros. Y cuando empezamos a recordar eso, Vane, dejamos de tener amor, dejamos de imponernos, no permitimos que se nos imponga, por supuesto, no infundimos temor, ni hacemos caso a aquellos que nos quieren infundir temor. No es superior a otros, es sencillamente, se sabe igual que todos los demás porque reconoce a Dios en el prójimo. Y se reconoce a sí mismo también como una herramienta de Dios. Claro. Que cuando nosotros vivimos una espiritualidad
de una manera sana, nos permite reconocernos como herramientas de Dios, porque si Dios habita en nosotros, por congruencia, por resonancia, si lo quieren, por consecuencia de saber que Dios habita en nosotros, se genera en nosotros un deseo de crear bien, ¿sí? De alinearnos con el bien, de vibrar en el bien. Y a su vez, no excluimos al mal, que es lo más interesante, porque una persona que es espiritual y que realmente se da cuenta y comprende al universo, no excluye. Claro, a todos nos encantaría vivir felices para siempre y vivir todos en Disneylandia, ¿verdad? ¿Verdad? Que todo fuera feliz. Pero una persona espiritual, una persona que realmente está alineada con su espiritualidad, aún en los momentos más dolorosos y más críticos, reconoce que todo tiene un propósito. Y entonces eso no es tener solo fe, es tener confianza, porque yo ya me armé de esa fuerza, de todas las herramientas, de la congruencia, de mis acciones, de saber que aunque algo que no pareciera bueno está sucediendo en mi vida, tiene un propósito, que incluso el mal tiene un servicio, tiene un propósito. Y luego iremos hablando más adelante, pero eso que tú mencionaste antes, de que porque yo pertenezco a determinado grupo, me siento, o porque he leído más libros, o porque he estado en más cursos, porque he estado con más maestros. En el momento que yo crea que soy superior, o que alguien crea que yo soy superior a ellos, ya caímos en la idolatría, que ese es uno de los peligros que están en el contenido, ¿sí? Que ya no me voy a tratar de no adelantarme, porque quiero ir tocando cada tema para poder hacer luego lugar a las preguntas, porque sé que va a surgir muchas preguntas acerca de esto, y como sabemos tú y yo, nos encanta picarle el seso a la gente, porque nos encanta invitarlos a que piensen por sí mismos, a que duden por sí mismos. Entonces, quisiera empezar por uno de los primeros, y quiero aclarar una cosa, que la verdadera espiritualidad tiene el derecho a cuestionar, ¿sí? Sabemos que la verdadera espiritualidad cuestiona las cosas, se pregunta el porqué de las cosas, el para qué de las cosas, el qué, de dónde vienen esas cosas, de dónde vienen esas creencias, de dónde vienen esos valores, están al servicio de la vida. Eso es lo que la espiritualidad inspira en nosotros, nos inspira a poder ser exploradores, nos inspira también, la espiritualidad respeta, asiente, es decir, sí, acepta, respeta, honra, contribuye y reconoce su responsabilidad a co-crear. Co-crear, ¿por qué? Porque estamos en conjunto, en compañía, estamos en equipo co-creando un mejor mundo. Y nos permite dejar que también otros cuestionen, otros exploren, otros digan, eso para mí no funciona. Y al ver que el otro te contradice, que te dice, yo no creo en eso, a mí no me funciona eso, si realmente estás alineado con la espiritualidad, reconoces que esta alma requiere de sus propias exploraciones y sus propios cuestionamientos para poder evolucionar. Reconocemos que la evolución es individual, que está al servicio de lo colectivo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, Carol? Totalmente. Yo creo que la espiritualidad, si algo tiene, es la inocencia, tiene curiosidad, tiene amor y mucho deseo de guiarte y llevarte al reencuentro contigo mismo, porque lo tuviste presente tus primeritos años de vida. Y de ahí la domesticación hizo que se te olvidara o que te sintieras alejada o distante. Y entonces, ¿qué tenías que hacer? ¿Quién sabe qué tanta cosa? Para ser merecedora de la mirada y del amor de Dios. Cuando Él, voy a volver a insistir, habita ya en nosotros. Hay una imagen que le pedí hoy a Judith que compartiera, que me gusta, es la figura de un humano que está como viendo al universo y pregunta, ¿estás ahí? Y luego la vocecita aquí en el corazón y dice, sí, o sea, la respuesta está aquí en el corazón. Entonces se me hizo tan simbólico porque, digo yo, estamos buscando afuera, Vane,
y es adentro. Todos los caminos te deberían de llevar adentro. No importa cuál fuera la religión o qué tinte le estés dando a tu espiritualidad, debería de llevarte adentro. Debería de llevarte adentro y permitir que otros también vayan hacia adentro. Incluso los hijos, ¿sabes? Que para nosotros crecimos en una generación que muchas de nuestras creencias fueron impuestas. Seguramente Carol recibió sus coscorrones, mi mamá tuvo sus dolores de cabeza, doña Minerva tuvo sus dolores de cabeza, porque cuestionábamos, ¿sí? Cuestionábamos el porqué de ciertos dogmas, ciertas rituales. La espiritualidad no se adhiere a rituales, no se adhiere a reglas estrictas, rígidas, no se adhiere a la exclusión. La espiritualidad respeta que hay un explorador en cada uno y que quiere, como tú lo dijiste anteriormente, reconectarse con esa esencia divina con la que nacimos y que a través de las vivencias de nuestra domesticación, ¿verdad?, de podernos conformar a una sociedad, a una cultura, no se nos fue robado, se fue como que enterrando, por decirlo así. Y llega un momento de la madurez del ser humano que pues, dice, no puede ser que esta sea mi vida, tiene que haber algo más, ¿verdad? Y ahí es cuando empezamos a explorar. El tema está en que el ser humano, como requiere de pertenecerse, de identificarse a un grupo, porque eso nos da una falsa sensación de seguridad, pero eso lo busca un niño. Y cuando nosotros queremos adherirnos a una secta o una religión específica o a un culto, lo que sea, lo que estamos buscando no es espiritualidad, estamos buscando la seguridad de la pertenencia. Entonces no estamos en el adulto, no estamos en la autonomía, porque eso quiere decir, si resulta que aquí el pastor, el padre, el rabino o cualquier líder de esta iglesia me dijo que tenía que hincarme 3 veces al día o aplaudir y dar 3 vueltas al revés en contra del tiempo, lo que sea, para poderme conectar con Dios, entonces no estoy dejando conectarme conmigo mismo, estoy fuera, como tú lo dijiste, estoy fuera, estoy conectándome con eso, fuera con esos rituales. Y lo que yo siento ahí, y seguramente tú estarás de acuerdo conmigo, es que minimizamos a Dios, minimizamos la grandeza de Dios, queriéndolo encajar a una serie de rituales, a una serie de reglas estrictas, rígidas, y a una serie de juicios. Y esa parte sí la quiero enfatizar. Porque cuando nosotros empezamos a que yo pertenezco a una religión y resulta que tú perteneces a otra religión, la falta de respeto a tus creencias, a tus valores y al grupo en el que tú te sientes cómoda y estás buscando guía y estás buscando crear esa conexión, en el momento de que yo digo que tú estás en lo incorrecto, que yo sí estoy salva y tú no estás salva, que los que están allá, porque creen en Buda, se van a ir a cocinar al infierno, que los que aman a Alá todos son terroristas. Entonces desde ahí ya estoy excluyendo, y si estoy excluyendo ya no estoy en alineamiento con Dios, porque Dios no excluye. Dios no dice para los de Argentina que sí salga el sol y para los de Chile no, hoy sí para los de Costa Rica, ¿verdad? El Salvador y Guatemala, pero mañana no para México. Entonces, si nos damos cuenta, Dios no es un Dios exclusor. Lo que sí tiene Dios es que dejó leyes que son universales, son leyes que aplican al cosmos, que la misma ciencia las ha descubierto. Está la ley de la gravedad, de la acción y reacción, la ley de la consecuencia, pero no son reglas de castigo, son sugerencias, ¿verdad? Son sugerencias, si haces B, va a haber como resultado C, pero no te las va a imponer. Dios no es un Dios impositivo, te permite explorar cuantas veces quieras, cuestionarlo cuantas veces quieras, hasta que tú te puedas reconectar con tu propia esencia y empiezas por generar amor hacia ti mismo y a reconocerte, finalmente reconocerte como una chispa divina de Dios. Por lo tanto, cuando nos reconocemos así,
tomamos una responsabilidad de querer generar esa divinidad que ya habita en nosotros, que se alinee con cada acción, con cada pensamiento, con cada palabra, y no precisamente tiene que ser, ay, todo es bueno, todo le digo que sí, todo lo aguanta. No, podemos poner límites, podemos poner normas, podemos decir no, podemos amarnos a nosotros mismos, tener conflictos, llorar, estar tristes, pero siempre reconociéndonos como ese ser divino que está viviendo una experiencia, porque esta experiencia tiene un propósito al servicio de su evolución, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a pasar a caer en la separación, ¿ok? Era lo que estábamos hablando anteriormente. Si caemos en la separación es porque nos empezamos a ver como gnósticos, judíos, católicos, evangélicos, y eso está bien si lo pudiéramos ver y decir, aquí tengo un hermano evangélico, un hermano cristiano, un hermano carismático, una hermana católica, una hermana atea, y está bien porque los puedo respetar y puedo respetar su espacio de evolución. El tema está en que cuando caemos en ellos están pecando, ellos no están haciéndolo bien, ellos no van a estar salvos, a la hora del juicio ya se los llevó Candanga. Eso, ¿verdad? Es lo que crea separación. Ay, ustedes no pueden oír mi carcajada, pero la Vane sí la ven. me carcajeo en mute. Ya se carcajea en mute. El sonido. Entonces, eso crea la separación. El creer que porque una persona no tiene una religión, no ama a Dios, también crea separación. El pensar que una persona se aleja por un tiempo de X o Y religión, que no es hijo o hija de Dios, también crea separación. Queremos por fuerza, Carol, encasillar a alguien, categorizarlo, ponerle la etiqueta y dejarlos ahí. Y no permitimos desde el respeto dejar que una persona vaya y explore una religión o una cultura o una forma de vivir su espiritualidad. A mí no me importa si una persona va y abraza un árbol. Si para mí Dios está en ese árbol, ¿por qué he de ser yo la que diga, esta se va a ir al infierno? ¿Sí? O esta no la va a querer Dios, o esta persona. Si en realidad no veo ningún daño, y ahí está el gran peligro. Como ya nos encasillamos en una religión o en una etiqueta, el que esté fuera de eso, lo vemos como malo, lo vemos como no, porque nos asusta, porque ahí no estamos vibrando en el amor, estamos vibrando en el miedo. Y el ser humano le tiene miedo a todo lo que no conoce. Así que yo les invito a todos los que están escuchando, sentémonos y digamos, ok, ¿usted es testigo de Jehová? Bueno, le voy a escuchar, decir, fíjese que yo tengo otro punto de vista, pero que me alegro que usted se sienta muy cómodo en lo que está. Y que usted es católica y que ama a la Virgen, pero yo no. Pues qué bueno que usted tenga algo, ¿verdad? Alguien que le inspire la energía de la Virgen, que la nutra. No podemos hacer eso. Digo, no queremos, es distinto, porque de poder podemos todos. La cosa está en querer, ¿verdad? Eso es distinto. Tenemos realmente que querer hasta que nos responsabilicemos, ¿sí? Claro. Entonces, no, la verdadera espiritualidad no crea separación y no excluye. Y el otro peligro es volvernos dogmáticos. Dogmáticos, ¿qué quiere decir? Un dogma es algo que tomamos como que se da por real y sentado y que no da ningún lugar ni permiso a que sea cuestionado y mucho menos adaptado a las circunstancias actuales. Entonces, nos podemos volver dogmáticos. Y un ejemplo, con todo el respeto a la Iglesia Católica, es decir, que el dogma es de creer que una mujer no es capaz de ser sacerdote. ¿Por qué? Si hoy en día hay tantas mujeres que quieren servir a la Iglesia, entonces eso es caer en lo dogmático. El no permitir que se cuestione
que se analice, porque no es solo se trata de cuestionar y decir, bueno, pero ¿por qué? No, bueno, analicemos. En esos tiempos fue impuesto tal y tal situación de que las mujeres no podían, porque culturalmente las mujeres tenían que quedarse en casa cuidando a los niños, la mujer era la que nutría el hogar y no podía irse a evangelizar. Pero hoy en día la mujer sale de su casa. Hemos encontrado otras herramientas para que alguien se pueda hacer cargo de los hijos, de la casa. Entonces, volvernos dogmáticos no es ser espirituales. El no querernos adaptar a las circunstancias, a la realidad de lo que se presenta hoy, es caer en los dogmas, ¿sí? Es decir, como así se dijo hace 4, 7, 8, 10 siglos, tiene que seguir siendo así hoy. ¿Por qué? Si las circunstancias son distintas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas hemos todavía que vivir que fueron implantadas, Carol, hace 2000 años? O sea, no es posible que hoy en día no podamos sentarnos a analizar y a retomar y a decir, ¿esto está generado desde el amor? ¿O está generado desde el miedo? ¿O está generado desde las circunstancias? ¿O estuvo sujeto a la interpretación? Porque incluso en la Biblia hemos de ver que no todos los discípulos estaban en el mismo nivel de interpretación. No estoy hablando de educación, estamos hablando en el mismo nivel de interpretación. Tú y yo podríamos tener 14 doctorados y tenemos una interpretación similar y otra distinta, ¿sí? Entonces, el peligro de creer que estamos vibrando en una buena espiritualidad es aferrarnos a esos dogmas. Es que yo creo, Vane, que eso sigue vigente porque mientras exista gente que necesite que le digan qué es lo correcto y cómo se tiene que hacer, y por el otro lado, otro grupo de personas que creen saber qué es lo que las demás personas necesitan hacer para alcanzar tal y cual cosa, esa cosa no va a perder vigencia. Entonces, esto es de uno por uno y cada uno se va a ir cuestionando. Yo tuve la batalla eterna con mi mamá, obviamente desde pequeña, desde chiquitita, desde 2 años, que decía mi mamá que cuando iba a misa y ella se ponía en la primera fila y donde la gente se hinca, ¿cómo se llama eso? Reclinatorio. Donde te hincas. Que todas las bancas tienen donde te hinques, ¿verdad? Bueno, donde te hincas, yo me paraba con mis 2 añitos y seguía con mi mirada al cura para la derecha, al cura para la izquierda y al cura para la derecha. Movimiento que hacía el cura yo no me lo perdía. Entonces llegó el momento, imagíname, ahí te puedo mandar una foto mía de cuando yo tengo 2 años, que el cura le haya dicho a mi mamá, doña Minerva, por favor, o se sienta atrás o no traiga a la niña a misa, porque no me deja dar la misa en paz. Vane, 2 años, y yo no hacía otra cosa más que observar al santo cura yendo de la derecha a la izquierda con sus movimientos. Pero ¿qué percibía él de mí? Yo no sé. O ya eso es más a nivel de alma, te digo. Porque entonces vamos a eso que mi mamá las tuvo serias conmigo desde que yo era chiquita. Pero obviamente era parte de mi programa, de mi qué hacer en la vida, de cuál era mi comunión con Dios. Y entonces he pasado por todas las cosas que he pasado desde que soy pequeña. Claro, a mí mi mamá también sufrió porque cuando ya iba a hacer la primera comunión, mi mamá me crió diciéndome que el ángel de la guarda tenía ojo al Cristo, ¿verdad? Así como, te estoy viendo y cargaba. El de mi mamá era como que medio auditor porque tenía un libro donde apuntaba todo lo bueno y lo malo que yo hacía. Y después lo subía a la balanza a ver para qué lado se tiraba la balanza, ¿verdad? Y entonces me dice, porque Dios lo sabe todo, el ángel de la guarda se lo cuenta. Llega el momento en que yo estoy yendo a la doctrina de la primera comunión y dice, hay que confesarse. Y como, ¿para qué? Le digo yo. ¿Como de qué si me acusa? ¿Sí? Y me dice mi mamá, hay que confesarse con el Padre. Digo, ¿pero para qué? Si no dice usted que Dios ya lo sabe todo. Hay que confesarse con el Padre. Pero si Dios ya lo sabe todo, yo se me disculpo con Dios porque no puedo hacerlo yo con Dios, sino que se lo tengo que ir a contar al Padre. Mi mamá te podría dar testimonio de lo que mi pobre mamá se quebraba la cabeza, ¿verdad? Porque yo le decía,
no entiendo, ¿verdad? ¿Y por qué le voy a decir a él? Y después le decía yo a mi mamá, ¿y cómo sabe el padre que Dios sí me perdonó? Sí. Me dice, no, porque el padre dice que si el padre te dice que sí se puede, que te perdona, Dios te perdona. O sea que el padre tiene más poder que Dios. Entonces mi pobre mamá la podía yo volver loca, ¿sí? Ajá. Y pobre mi mamá todavía peor porque ella jamás tuvo el permiso a cuestionar. Menos mal que mi mamá no me pegó como a ella sí se le pegó, pero a mí mi mamá seguro que ahorita está diciendo, sí es cierto, fue mi dolor de cabeza. Pero creo que de alguna manera servirle a Dios es venir a ayudarle a la gente, no a creer en Dios, sino a conocer a Dios. Es muy distinto creer en Dios porque a mí me dijeron que Dios era así, 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 y esas son creencias de alguien más. Creer en Dios no es lo mismo que conocer a Dios y amar a Dios. Y creo que los seres humanos que decidimos, ya sea a través de la religión o de otras herramientas que nos hacemos, empezar a conocer a Dios, cada vez que conocemos a Dios, lo amamos más. Entonces yo ya no creo en Dios porque ya no son creencias, son realidades que las he experimentado en carne propia y he experimentado desde haberme peleado con Dios por situaciones que tú ya sabes, de haberme peleado y decirle que no, hasta decirle gracias porque está contigo, regresó a casa, ¿verdad? Te sirvió, gracias porque se fue sin hacerle daño a nadie, hasta llegar a ese punto de generar esa gratitud y después de haberme peleado con Dios, le dije hasta de lo que él se iba a morir sabiendo que no se puede morir, pero él se rió seguramente en su infinito amor. Y seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que han cuestionado a Dios y que se sienten culpables porque sus creencias en Dios dice que a Dios no se le puede cuestionar. Pues Carolina y yo les tenemos noticias. A Dios le fascina que uno le cuestione. Porque en el momento que estamos conversando y lo estamos cuestionando es porque sabemos que existe. ¿Sí? Porque sabemos que su fuerza está ahí y queremos que nos dé una explicación y la explicación no nos va a llegar en una forma humana, pero nos va a llegar en una comprensión de que nos llena de paz, nos va dando armonía, nos va dando sentimiento y nos va dando esa templanza y voluntad para poder ir superando cada conflicto y dándonos cuenta de que todo eso que aparentemente era malo y nos sucedió tenía un propósito más grande que estaba al servicio no solo de uno, no que de lo colectivo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces creo que el salirnos de los dogmas y el que yo invito a cada persona que cada cosa que escuche, si así lo desea, porque es una invitación, no es una imposición, es que se pregunten, ¿realmente conozco a Dios o creo en Dios? Porque si creo en Dios, lo estoy creyendo a través de las creencias de otras personas, ¿sí? Entonces creo que existe, creo que es enojado, creo que creo el infierno, creo que no le gusta si yo hago esto y se va a enojar conmigo. Creo que su amor no es suficiente y se va a mantener bien, ¿verdad?, enojado conmigo por un tiempo y me va a castigar. Pero si conozco a Dios, voy a conocer y decir, me ama lo suficiente como para dejarme vivir con las consecuencias de mis acciones. Si amo a Dios, voy a conocer que todo lo que viene a mi vida no fue porque Él me lo mandara, Él o ella, Padre, Madre Dios, sino porque en su infinito amor me permitió vivir ciertas experiencias para la propia evolución de mi alma. Voy a reconocer mi propia eternidad en Dios. Entonces empiezo a conocer a Dios y empiezo cada vez más y más a amar a Dios porque ya no tengo que creerle o no a través de otros porque ya le conozco, ¿sí? Es que lo vives. Dice, ayer publiqué algo en Facebook y en Instagram que dice, no trates de conocer a Dios, conócete a ti misma y Dios se revelará en ti. Me encantó. Claro, porque mira, si nosotros nos conocemos, a Dios no le podemos jugar la vuelta, ¿okay? Y de aquí no le podemos hacer mano en mano a Dios, ¿sí? Con Dios sabe todo, pero observa, para mí Dios es un gran observador. Me lo imagino así observando que va a ser Vanessa, que va a ser Carolina,
viendo cómo muchas veces tenemos luchas internas, Carol, hasta eso entiende Dios, que tenemos luchas internas. Las cosas, yo voy a hablar por mí, hay muchas cosas que las quiero hacer desde el hígado y mi alma está diciendo, pues así como que no nos va a funcionar, ¿verdad? Y otras cosas que desde el corazón, que no parecieran tan buenas, pero que desde mi corazón y desde mi amor por mí, decido poner límites, decido cortar ciertas situaciones porque ya no generan bienestar para mí. Entonces ya no le echo la culpa a Dios. Bueno, es que si Dios quiere esto va a suceder. Ni mal, ¿verdad? Como dirían los mexicanos, no es así. ¿Qué vas a hacer tú? Y luego déjame la otra parte a mí. No saben la cantidad de pacientes, sabes la cantidad de pacientes que tengo que me dicen, fíjese que yo hice mi parte y no sé cómo fue lo que pasó, porque lo que yo hice fue chiquito, pero es que ahora resulta que mi vida esto y esto y esto. Porque les digo, porque entonces Dios sí puede observar tu responsabilidad de no querer sacar una receta distinta con los mismos ingredientes. Estás cambiando los ingredientes, por lo tanto el resultado de tu receta va a ser algo distinto. Queremos algo distinto, pues tenemos que empezar a responsabilizarnos de tomar acciones, decisiones que sean distintas y que se alineen desde el amor y empiece el amor por nosotros mismos. Y esa es una cosa que nos han enseñado, que hacernos cargos de nosotros mismos primero es egoísta. No, eso es ser responsable. Es amor propio. Es amor propio. Dios dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, desde ahí está Dios asumiendo que ya nos amamos a nosotros mismos, porque no le voy a dar a mi prójimo lo que yo ni siquiera tengo en mí. Por eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No quiere decir sacrifícate tú primero y para el bien del prójimo. No. Tenemos que generar ese amor para nosotros mismos y desde ahí vamos a poder accionar, vamos a poder reaccionar y hacer los cambios que queremos en nuestra vida. ¿Sí? ¿Ok? Otro de los peligros es creer tanto en los rituales y en las supersticiones. Creemos, con el respeto que de nuevo merezco a todas las religiones, creemos que si no cumplimos con determinados rituales que la religión nos impone o nos enseña que así debe de ser, ya perdimos la gracia de Dios. Ay, juela, no me confesé. Ay, juela, no di el diezmo. Ay, no puse las flores. Ay, no puse la vela. Ay, no aplaudí. Ay, no canté. Ay, no me incliné ante el sol. No me bañé como el agua que tenía que bañarme. Comí carne cuando no tenía que comer carne. Eso es minimizar a Dios de una manera que nos separa del amor de Dios. Entonces, ser espiritual no quiere decir que tengamos rituales, que tengamos supersticiones, que creamos que esas supersticiones y esos rituales nos van a conectar a Dios. Dios no es tan estrecho de corazón como para decir, Vanessa no dijo la oración de la mañana, hoy sí se la llevó el río. Y te voy a contar algo que para mí fue muy enriquecedor, de alguien que respeto y que es una persona muy religiosa. Resulta que su familiar le dio coronavirus. Y entonces no se le quería contar a la mamá y al papá porque son personas que tienen de salud bastante delicada, imagínate 85 años y algo. Entonces esta persona me dice, es que no le quieren contar a sus papás. Y les digo yo, porque realmente no está grave y no pueden salir, todavía puede platicar con ellos por teléfono, entonces, ¿para qué preocuparles cuando realmente ni siquiera pueden ahorita ayudar? Y me dice, sí, pero es que si ella reza, Dios la va a escuchar. Y digo yo, a eso es caer en un ritual o en una superstición. Esta persona pensó que su familiar no se iba a sanar tan rápido porque la mamá no estaba rezando por él.
Y entonces le digo yo, pero si ella reza por todos los que están enfermos, o sea, no se dedica solo al coronavirus, ¿verdad? Tiene especialidad en todo, ¿verdad? Es una persona tan espiritual que para ella pide por los enfermos, por sus familias, por los médicos, los conserjes, pide por el mundo. No, entonces, la creencia de esta persona era que si la mamá no pedía por su familiar, Dios no la iba a escuchar y quizá nos estábamos perdiendo un gran potencial de que pudiera sanar al familiar del coronavirus si la mamá empezaba a pedir por él. Imagínate, entonces ahí es donde estrechamos a Dios, porque seguramente Dios no estaba, pidió por todo el mundo, menos por su hijo, entonces no me voy a dedicar a su hijo porque se le olvidó su hijo. Eso es caer en los rituales y en las supersticiones. Claro, es que sí, es una superstición. Antes de ser hijo de la señora, es hijo de Dios. Y antes de que uno mismo le pida, Dios ya sabe de nuestras necesidades. Y lo hacemos por nosotros. Y en esto del rezar y pedir, Vane, yo creo que si tuviéramos más fe en nuestra comunicación con Padre sería de gratitud, de gracias Padre por mi salud. Gracias, Padre, por mi recuperación, y ya empezarse uno a visualizar como tal, ¿verdad? Gracias, Padre, porque estoy en tus manos y confío en todo mi proceso. Gracias, Señor. O sea, así, esa debería ser la forma de mensajes que debería de tener yo con Dios. Exacto, Carol. Y no creer, espérame que creo que está bien internet ahí. Contigo sí me escuchas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si ves humo es que yo estoy limpiando aquí algo, pero no es de problemas de internet. Claro, están en el ritual. De desinfectar por el coronavirus, sí. Está quemando incienso para que mandes. No. Entonces, sí, eso es maravilloso. Es esto, bueno, mira. te decía, Vane, ¿qué es esto? ¿Lo ves? Sí, lo miro, es como sí. un nebulizador casi. Sí, es para desinfectar las áreas. Ya sabes que el hijo de Boris está haciendo eso también, está haciendo Sí, eso en casa. es necesario cuando sabes de compañeros que se han enfermado, ¿verdad? Sí, así es. Y está accesible, ¿verdad? Porque yo creo que eso está accesible. Mira, esa maquinita tan chiquita. Esta es la máquina chiquita, la grande es una maravilla. Sí. Pero bueno, perdón por la interrupción. Ahí sí te falló la internet, Vane. Se le cortó, se frizó su imagen. Hagamos la pausa en lo que la Vane se vuelve a conectar nuevamente. Yo les recuerdo de pedir el contenido a Judith al 5511-9890. Es el resumen de lo que estamos conversando hoy con Vane, con la palabra contenido, o descargarlo directamente en la página de Facebook Carolina, la mujer de hoy. El tema es los peligros de vivir una espiritualidad mal interpretada. Hacer una pausa en la vida nos devuelve el impulso que necesitamos. Ya volvemos con más de Carolina, la mujer de hoy. Carolina es la mujer de hoy. Ahora sí, ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Vanessa León Saravia. El tema de hoy, los peligros de vivir una espiritualidad mal interpretada. ¿Se cayó tu internet, Vane? Sí. Sí, esa ha sido la constante últimamente. Creo que la gente se está conectando tanto al internet que se nos cae a cada rato. Entonces aquí me tienes con Vivian dándome hotspot para poderme conectar. Bueno, entonces trataré de seguir adelante. Otra cosa que la espiritualidad nos debe de enseñar es que a Dios no se le puede amar desde el miedo, ¿sí? El temerle a Dios, el nosotros tomar acciones que son... Perdimos otra vez, ahí está. Van, estoy perdiendo ahí contigo. Así lo digo entre comillas, porque le da a Dios. ¿Sí? No podemos, decías que no podemos relacionarnos con Dios desde el miedo. El miedo es lo opuesto a Él.
Lo miedo es todo lo opuesto al amor. Creemos que el odio es lo opuesto al amor cuando en realidad es el miedo. Entonces, cuando nosotros hacemos acciones de bien, ¿sí? Y lo digo entre comillas, por temor a Dios, no lo estamos haciendo desde el amor y eso no es espiritualidad. Ningún padre amoroso humano quiere que el hijo actúe desde el miedo porque va a sentir excluido, se va a sentir no visto, mucho menos Dios. Dios nos da la libertad y entonces todo lo que nosotros hagamos, aunque lo consideremos fuera de los dogmas de nuestra religión, pero que lo hagamos por amor a Dios. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, mire, yo soy precisamente tengo una paciente que ella es de Palestina y tiene un novio que es judío y sus papás la acaban de totalmente desheredar, la familia no le habla. Me dice, yo creo que ¿usted cree que Dios me va a castigar por no hacerle caso a mis papás? Y le digo yo, si Dios deja el amor, los que tienen problemas son tus padres porque se están aferrando a sus creencias, a sus dogmas, a una religión, a un punto de vista político, pero no desde el amor. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos como seres amados por Dios, dejamos de tenerle miedo y todas las acciones que las hacemos con gozo, con alegría. Incluso aunque vayamos con el brazo autorretorcido porque, ay, no lo quiero hacer, pero sé que es lo correcto y me va a sacar de mi zona de confort, pero donde me saca de mi zona de confort me lleva a un lugar nuevo, que es un espacio nuevo, un espacio más adulto, más libre, más responsable, más alineada. Claro que nos van a sacar ciertas cosas de confort. ¿Por qué? Porque nos queremos aferrar a lo viejo, nos da miedo quebrar ese yo que es la personalidad. Pero cuando empezamos a romper nuestra personalidad para dejar salir a la esencia que es nuestra, nos empezamos a conectar con ese yo y que eventualmente ese propio yo se va a ir diluyendo porque se va a ir fusionando con Dios. Entonces, incluso tu verdadero yo se va a ir desapareciendo porque empieza a fusionarse. Entonces ya no necesitas tener una personalidad, una identidad, simplemente eres, porque eres parte de ese algo más grande, de ese todo. Y eso es lo que todos eventualmente llegaremos a hacer y buscamos. Y el otro peligro, Carol, que para mí es el creernos superiores, ¿sí? El creernos superiores, y eso es para las personas que nos están escuchando, no porque unos seamos terapeutas, no porque otros seamos médicos, otros que sean maestros, que otros conozcan cosas que otros no conocemos. Eso no nos hace inferiores ni nos hace superiores. Y muchas veces cuando nosotros hemos trabajado la espiritualidad y la direccionamos de la manera incorrecta, empezamos a percibirnos como yo te voy a decir qué es lo correcto, qué es lo que tienes que hacer, yo te voy a dirigir, yo te voy a sanar, yo te voy a llevar la batuta. Necesitas tantas sesiones con tal terapeuta, necesitas leer tantos libros, necesitas tomar tantos talleres, necesitas hacer estos rituales. No es cierto. En primer lugar, son caminos distintos simplemente. No es que estemos en el 9º piso y tú estés allá en el -9. Simplemente son caminos distintos. Para Dios no existen esos niveles de superioridad. Unos exploran, pero tan espiritual y tan en resonancia con Dios está una madre mientras barre y trapea para que la casa de sus hijos, de su esposo, de sus papás o su espacio de oficina esté limpio, o como un hermano que esté ayudando a su hermano con su tarea, un jardinero esté cuidando las plantas, una persona esté cocinando con toda la integridad, la limpieza. Eso también es espiritualidad y no por eso la hace ni superior, ni menor,
a la persona que quizá está estudiando medicina o la otra que está estudiando otra rama de la espiritualidad o es un yogi o puede alinear las chakras. Es el estar presente en la vida la que nos lleva a vivir la espiritualidad porque estamos presentes asintiendo ante lo que es, sirviendo. Estamos siendo herramientas de Dios. Y a veces ser herramienta de Dios quiere decir, voy a cocinar hilachas para 40 personas, porque eso es lo que la vida está pidiendo de mí en ese momento. Entonces, igual de espiritual está siendo una persona que está haciendo eso como el que está leyendo un libro acerca de cómo sanar las heridas del niño. Igual lo está haciendo un empresario generando dinero porque genera empleo para otros como la persona que está echando la gasolina, por ejemplo. Entonces, gran peligro es que porque creo que me tomé un curso, que porque me leí un libro, que porque aprendí algo nuevo, son herramientas para poder estar bien, para podernos sanar, para podernos equilibrar, es creernos que estamos en un nivel superior para otras personas. En nuestro grupo tenemos varias terapeutas, Carol, incluyéndote a ti, y siempre decimos, yo te sugiero, nunca decimos, tenés que hacer esto. No has pensado en. No has pensado en, o les comparto esta experiencia que fue dolorosa para mí y que la resolví de tal manera, o en este momento me siento quebrada, me siento aturdida, ¿verdad? Alguien sugiere algo que pueda hacer o alguien puede venir y ayudarme con otra mirada, con otra forma, otra perspectiva. Entonces, eso para mí es el punto en el que deberíamos de llegar todos, es poder tener la suficiente humildad para reconocer que no lo sabemos todo y que nunca vamos a dejar de aprender porque siempre va a haber algo nuevo que aprender, desde cómo ver a la luna, desde cómo curar un árbol. Tenemos siempre ese potencial. Incluso yo le digo, a mí me gusta mucho Mario Savant que dice, si te fuiste, se te fue el día y no aprendiste algo nuevo, desperdiciaste un día para poder evolucionar. Y evolucionar puede ser hasta saber cómo picar una cebolla, cómo cambiar una llanta, cómo resolver un programa de una computadora. Cómo empacar algo. O sea, hay que ver que todo lo que hagamos, no porque no sea grandioso, ¿sí? No deja de ser importante. Y no porque para quienes nos escuchan, que yo ya me tomé un curso, que tengo no sé cuántos títulos, que tengo no sé cuántos diplomados, que tengo esto y lo otro, eso no quiere decir que seamos superiores y que tengamos el derecho de etiquetar a quién está en lo correcto y en lo incorrecto. Y ahí quiero llegar a este punto. Cuando hemos trabajado mucho una religión o distintas herramientas de espiritualidad, nos creemos con el permiso de decir, no solo de decir, de decidir, juzgar, etiquetar y condenar a una persona de buena o mala. Y algo que yo leí que me gustó muchísimo, que dice, en el momento que nos damos el permiso a decidir si una persona es mala o es buena, estamos excluyendo a Dios. Porque solo Dios puede conocer la intención de cada corazón, la intención de cada alma. Yo no sé qué viviste tú para saber por qué tú tomaste determinadas conductas. Yo no sé qué herida hay en ti que no te permite acercarte a otras personas. Yo no sé cuál es tu conflicto ni cuáles han sido tus experiencias de niña que te hace sentirte desconfiada, desvalorizada, que te tiene atrapada por el miedo. ¿Quién soy yo para decir, es que Carol es tan antisocial? ¿Verdad? Ella se cree superior, como es locutora, ella no quiere acercarse a uno. ¿Qué derecho tengo yo para juzgar a alguien? O que tú dijeras, ay no, es que la Vane todo lo quiere perfecto. La Vane quiere siempre presumir. Nadie sabe mis heridas. No sabemos por qué Roxana es una gran empresaria y es que Roxana solo quiere hacer dinero.
Cuando nosotros conocemos cómo es Roxana, es una persona tan amorosa, tan dada, pero alguien que no la conoce y se cree espiritual, es que como es una gran empresaria, lo que le interesa es solo hacer dinero. Pues noticias es que en el dinero también hay mucha espiritualidad, ¿sí? Porque el dinero, 100 quetzales son 100 quetzales, pero según tu perspectiva, según tu proyección sobre ese dinero, tú vas a poder sacarle raja y comprar 20 cosas cuando yo, que tal vez estoy en un estado de miseria, de egoísmo, lo que voy a poder es comprarme un par de zapatos para mí, y tú, que tienes otra perspectiva de la vida, vas a comprar Incaparina, vas a comprar Mosh, te va a alcanzar para la leche, vas a pasar comprando frutas, tortillas y un quesito. Y yo me digo, si yo un par de zapatos, ¿y por qué Carolina paró comprando ocho cosas? Porque el dinero es energía, simplemente es lo que yo hago con ese dinero, según mi perspectiva. Entonces, también hay espiritualidad en el dinero, pero para mí o para alguien que no conoce, que no sé nada, podría juzgar a Roxana y decir, ella solo le interesa el dinero. Cuando tú y yo sabemos lo que a Roxana le interesa, el bienestar del ser humano, y sabemos por todo lo que ella ha pasado para poder lograr ser lo que hoy es. Entonces, cuando nosotros juzgamos a las personas y las etiquetamos, estamos excluyendo a Dios. Y le estamos diciendo a Dios, yo sé mejor que tú. Y es que estamos juzgándola desde el concepto que tenemos de ella, no desde lo que la persona realmente es. Y los conceptos que tenemos de las personas están tan carentes de información, como tú decías, Vane, que es tan limitado, es tan ciego ese punto en el que emitimos nuestros juicios, que nos hacemos prisioneros de nuestras creencias y nuestros juicios, y desde ahí estamos relacionándonos con los demás, tratándolos, poniéndolos arriba o abajo, o son parte de tu círculo o los excluyes, y en realidad quien termina sufriendo o perdiendo es uno mismo. Y hay que preguntarnos, Carol, también, cuando uno hace un juicio, ¿quién está hablando? ¿Está hablando la envidia? ¿Está hablando mi miedo? ¿Está hablando mi propia carencia? ¿Está hablando mi deseo frustrado de no poder lograr algo? ¿Sí? Porque hay que ver desde qué perspectiva estoy yo también juzgando a la persona. ¿Sí? Como dicen, el león, o ¿cómo es el león o el ladrón juzga por su condición? El león juzga por su condición, pero emitimos juicios con tal facilidad, Vane, que creemos que no solo que es que el juicio solo es un pensamiento, una idea que uno tiene, no tenemos ni la razón, ni somos dueños de la verdad. Entonces, al dar nuestra opinión, santa palabra, ¿verdad? Amén. Cúmplase y hágase, y el que no piense, sienta o esté de acuerdo conmigo, X, o sea, tachado, eliminado, fulminen, ¿cómo es? Fulmínenlo, no hombre, no, así vamos por la vida. Y sabes qué, somos tan radicales que o estás conmigo o estás contra mí. No podría ser, ok, no estás conmigo, estás contigo. No quiere decir que estás contra mí, estás contigo. Y se lo dice a alguien que lo ha vivido. O sea, para que yo le decía a Vivian que a mí para esta pandemia ha domado esa bestia que llevo dentro. ¿Sí? Y tú sabes que esa bestia vengo tratando de domarla por décadas. Y es que no había que domar a la bestia, había que aceptarla, nada más, verla, relacionarse uno con ella, ¿verdad? Desde otra perspectiva. Silvita Alvarado, decirle que la chinita mecha corta. Sí, pero a eso es lo que vamos. Es que también juzgamos a las personas desde nuestra perspectiva y desde lo que nosotros, nuestros valores y creencias, creemos que sería lo correcto. Pero no estamos cuestionando qué impulsaría a esta persona a hacer eso. Y alegrarnos, regocijarnos, porque se habla de que no deberíamos de envidiar lo del prójimo. Pero yo creo que cuando miramos algo que el prójimo tiene, lejos de decir, y creo que de alguna manera es un sentimiento infantil de decir, pero ¿por qué ella sí tiene y yo no? No, hay que preguntarse qué está haciendo ella que yo no estoy haciendo para yo hacerlo también. Podría ser una inspiración lejos de un motivo de decir, como yo no puedo,
lo que ella está haciendo está mal, pero a ver, si yo lo lograra hacer, a ver si estaría mal. Me gustó algo que dijo Javier Wolkoff, que dice, a mí no me hable una persona que no hable, que me diga que no tiene apego al dinero si no lo tiene. Dice, si no lo tiene y dice, yo no tengo apego al dinero, no tiene que apegarse. Ahora, que me hable un millonario y que diga, sí, voy a regalar una gran cantidad de dinero para algo más, para un bienestar común, ese sí me puede decir que no tiene apego al dinero, porque lo tiene, ¿sí? Pero muchas veces, desde una arrogancia, desde una falta de humildad, dice, ay, como a mí ni me interesa eso. La realidad es que a todos nos encantaría ser millonarios, no tener celulitis, no tener arrugas, no tener caries, no tener canas, ser altos, delgados, ¿verdad? Morenos de piel bronceada, preciosos. No, pero la realidad no es esa. Pero ¿qué voy a hacer yo para alcanzar eso que yo quiero? ¿Estoy dispuesto a trabajar? Yo no sé qué tanto trabajo esa persona. ¿Y quién soy yo para decirle a la vida y a Dios qué es justo y qué es injusto? Ah, pero es que ella nació en cuna de oro. Pues por algo Dios no se equivoca. Por algo están ahí. Ah, viste que lo perdió, Dios la castigó. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho si Dios no castiga? ¿Por qué no nos ponemos a pensar, qué pena que está viviendo eso? Ojalá le traiga un bien. Ojalá pueda eso que le está sucediendo cumplir con su propósito. ¿Sí? Sí. Vane, tú decías al inicio del programa que ibas a hablar el mal, que el mal tenía también un servicio. Sí, claro. En el mal está también un servicio. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene dos vías para aprender. ¿Aprendemos por amor o aprendemos por miedo? ¿Sí? Y usualmente, desafortunadamente, el ser humano aprendemos desde el miedo. Se requirió, vamos a utilizar lo del coronavirus, ¿sí? Se requirió del coronavirus para darnos cuenta de la cantidad de contaminación que había, del desequilibrio de la vida que estábamos llevando. Por ejemplo, yo cuántas veces no caminé con el desayuno en la mano porque tenía que estar en el qué hacer, porque como soy tan importante, ¿verdad? Tenía que estar haciendo algo. Mi cabeza me decía, hay que hacer esto, porque si no lo haces tú, no lo puede hacer nadie. Ese es, como le dicen, mi autorregordeteo de decir que si no lo hacía yo, no estaba bien hecho. Entonces perdí el ritmo de la vida, el disfrutar a comer algo con alegría. Se requirió del coronavirus, de muchas personas, de perder su empleo para poder valorar el trabajo y dejar de ver el trabajo como un castigo. ¿Cuántas personas hoy dicen, ay, bendito sea Dios, tengo trabajo? Cuando otras veces decían, ah, no, qué flojera, tengo que ir a trabajar. ¿Sí? ¿Cuántas personas decían, ah, la gran diabla, otra vez caldo? Cuando ahora nos damos cuenta que hay personas que se las hicieron con hierbas, agua de hierbas para poder sobrevivir. Entonces, esos males que nosotros le llamamos, que nos suceden en la vida, esas situaciones malas, tienen su propósito. Nos llevan a desencajarnos a esa comodidad, porque de otro peligro de la espiritualidad es que alcanzamos un equilibrio. Ah, ya yo conozco a Dios, yo ya sé de Dios, yo actúo como Dios y estoy bien equilibrada. El equilibrio es estático, ¿sí? El equilibrio es estático. Y mientras estemos en la vida siempre nos va a ir desequilibrando. ¿Por qué? Porque en el desequilibrio, o lo que le llamamos mal, cosas malas que nos suceden, nos invita al desequilibrarnos para que encontremos un nuevo lugar. Solo los muertos están estáticos, solo los muertos ya no se mueven. Entonces, como cuando estamos bien, nos acomodamos. Ay, estoy bien con mi pareja, tengo mi trabajo, ya peso 100 libras, soy talla 2 y resulta que ahora se me fueron las arrugas y mis hijos todos me hacen caso, la carrera fabulosa. No, cuando nosotros estamos en un estado de bien,
no estamos en la búsqueda de conocer a Dios, de servir al prójimo, de saber cómo puedo colaborar yo con el universo para que sea un mejor universo. Entonces, tiene que venir ese mal, esa guerra, ese terremoto, ese incendio, esa muerte trágica, esa separación de la pareja, ese hijo con adicción, ese robo, esa gran quiebra que tiene que venir a nuestra vida para desencajarnos, para podernos descolocar de esa comodidad, para invitarnos a explorar. Y ahí nos damos cuenta que generamos cambios, nuevas conductas, nuevas creencias, nuevas actitudes, quizá nos volvemos más humildes, o quizá aprendemos a poner límites, o quizá aprendemos a ser más ordenados en la vida, ser más cabales. Entonces, el mal no viene a hacernos mal. El mal viene a ser herramienta de evolución, ¿sí? Pero nos han vendido el concepto de que el mal es diabólico, es algo que viene a querernos comer, a pulverizarnos, a destruirnos. Y claro, vamos a pasar tristezas, enojos, miedos, cóleras, rabias, odios, ascos. Vamos a rechazar. Y con esto no quiero decir que esa sea la única vía, pero tenemos que reconocer cuántas veces estas malas situaciones, estos problemas, estos conflictos nos desencajaron y nos llevaron a un lugar, quizá un lugar de más aceptación, de más respeto, de más integridad, a un lugar de que nos permita quitarnos del juicio, que nos lleve a tener más responsabilidad con el prójimo, a poder nosotros ser esas herramientas que de verdad están sirviendo a otros, que de verdad están permitiendo que otros tengan un lugar en el mundo, que se sientan vistos, que se sientan respetados. Todos esos males que nos suceden en la vida tienen un propósito, y yo les aseguro que cada persona que está escuchando nos puede contar de una tragedia o de algo, un gran conflicto que sucedió en su familia o en su sistema o en su vida personal, que le hizo más fuerte, que le enseñó a ser más cauta o a ser un poco más abierta, más íntegra, más congruente. A eso es de lo que me refiero cuando digo que el mal tiene un propósito de amor, ¿sí? Totalmente, y es que como la palabra no nos gusta, tiene solo 3 letras, pero no nos gusta y le andamos haciendo el quite a lo que llamamos mal, es desequilibrio, dijiste hace un rato, el desbalance, que nos está mostrando que otra vez estamos inclinándonos más hacia algo y que estamos perdiendo de vista el otro punto. Entonces, cuando ves el sub y baja, que alegre es estar arriba, pero te toco al ratito abajo. Y entonces, pero también jugabas cuando eras niña a quedarte estabilizada también por un rato, y te quedabas platicando un rato así, y de ahí volvías a seguir jugando. Pues algo así es la vida. Y el problema es tener mala relación con lo que llamamos mal, con el desequilibrio. Si nos adaptáramos más rápido a todas aquellas cosas que no nos gustan, y eso no quiere decir entonces que me siga arrastrando la corriente y si me está llevando la fregada, que me lleve más. No, es entender que ahorita la situación no es, pero mi problema es que me anclo al pasado y que las cosas deberían de ser como eran en el pasado, porque ahí sí me gustaba. Con suerte, ahí sí me gustaba, porque a lo mejor ni ahí me gustaba, ¿eh? Entonces, como lo asocio al pasado y me gustaba y me quejo porque ahorita no está haciendo así, en lugar de decir, ok, este desequilibrio, ¿qué me está mostrando? ¿Qué puertas me está abriendo? ¿Qué trae para mí? ¿Qué es lo que tengo que ver, aprender o crecer para poder trascender? Porque de otra forma, lo que hago es meterme en el camino del miedo, y en el miedo está garantizado el dolor, Vane. Y más allá del dolor, que el dolor es inherente también a nosotros, todas las cosas que no nos gustan nos van a doler, pero el problema no es que duela, el problema es que lo convertimos en sufrimiento y ahí lo estamos eternizando, en lugar de aprovechar la situación para crecer. ¿Te está doliendo? Date permiso a abrazar tu dolor, a atravesarlo, a procesarlo,
para poder encontrar, Vane, la riqueza que trae el mensaje de la situación X que te está pasando. Y tú dijiste algo que es muy clave, Carol. Es la aceptación de lo que es. Una vez empezamos a aceptar lo que es y dejamos de juzgarlo como bueno o como malo, entonces empezamos a generar nuevas preguntas. Yo antes decía, hazla, otra cosa, ¿verdad? Ahora digo, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Qué me ¿Para está qué mostrando? provoqué esto? Claro que te está ¿A qué me mostrando. Claro, entonces, si uno pregunta por qué, les voy a decir que el por qué no nos va a llegar de la manera que nadie va a bajar, me puede decir, es que bajó Dios y me dijo, mira, porque resulta que esto y esto y esto. No, el para qué nos invita a, como dijo, lo dijo Ana Lucía Alcaé en su programa, ¿verdad? Cuando estamos en la pregunta, la respuesta nos va a llegar y quizá unos días después, o unos meses después, o unas semanas después. A mí me dolió, y tú sabes lo difícil que fue para mi familia la muerte de mi hermano. ¿Y para qué? Y ahora nos damos cuenta del por qué. Mi mamá generó con su valentía el hablarle a otras madres y decirle, mire, sí existe la justicia terrenal. Si usted lo quiere hacer correctamente, sea constante y va a lograr la justicia. No todo el mundo se va a escapar con un crimen. Boris hizo la fundación a nombre de mi hermano. Ahora mi hermano que ayudaba quizá a 30 personas a la semana, ahora se están ayudando quizá a 200 personas al mes, ¿verdad? Entonces ahí es cuando uno dice, ahora entiendo para qué. Fue doloroso, sí. Pero cuando aceptamos lo que es, y para mí eso es clave, es la aceptación. Ok, no me tiene que gustar. Y a pesar de mi dolor, elijo aceptarlo. Para mí esa es una frase que yo la he creado como un mantra personal. Digo, ok, no me gusta. Y a pesar de mi dolor o a pesar de mi tristeza o de mi miedo o de mi enojo, porque depende de lo que estoy viviendo, ¿verdad? Digo, ok, a pesar de mi enojo, acepto lo que es y me abro al aprendizaje que me trae. Y no es que diga, vino el hada madrina y ¡tling! Me puso un rótulo diciendo, esto es lo que tienes que aprender, querida. No, se toma de mi esfuerzo, constancia, perseverancia y responsabilidad elegir ver lo que me está presentando. Y fíjate, Vane, con que solo reconozcas y digas, a pesar del enojo que tengo ahorita, ahí es literalmente como que te estás quitando los guantes de box. Al decir tú, yo no tengo por qué con esto agarrar a trancazos al que tengo enfrente o estrangularlo y arrancarle la cabeza. No, o sea, estoy reconociendo que tengo un enojo, estoy reconociendo que el enojo me pone mal a mí, me hace, me nubla la razón, de verdad lo que se siente con el enojo es tan espantoso que reconocerlo es parte de, y entonces lo dejas como que procesarse, así como que te permee toda. Pues ya con más herramientas tú dices, bueno, pues me voy a hacer ejercicios de respiración, me voy a calmar o me voy a separar de la situación o de la persona por un momento, voy a calmarme, porque todo eso va aclarando nuevamente, clarifica tu mente y te da permiso, tú a ti misma te das permiso de poder ver las cosas desde otra perspectiva. Se nubla y se cierra tanto la razón cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes. O sea, de verdad, es el acabose, porque además algo adentro está gritando y lo peor que esta babosada va a durar para siempre. Y no es cierto. No, y ¿sabes qué, Carol? Es sentarnos a sentir. No, te juro, yo les puedo garantizar a quienes nos están escuchando que si ustedes se sientan a sentir su enojo, a sentir su tristeza, a sentir su rabia, su miedo, la manera de digerirlo, o no es así, Carol, es mucho más rápida que el estar resistiendo, porque lo primero que se nos viene a la cabeza es, no puede ser. Ay, no, esto no me puede estar pasando a mí. Ay, no. Es la resistencia. Entonces, cuando nosotros, al decir, a pesar de mi miedo, a pesar de mi dolor, acepto que esto está sucediendo, nos ancla con la realidad.
Y como nos ancla con la realidad, también nos permite dar un salto cuántico porque estamos saliendo de querernos aferrar al pasado feliz del cual tú hablabas antes, del que yo creía que estaba más feliz, entonces me quiero aferrar a eso y a esta realidad, a este presente, en lo que me está sucediendo, le estoy tratando como que de jalar la puerta para que no la abra, ¿verdad? Le estoy reteniendo. Y es agotador y ahí es donde se provoca el sufrimiento. Pero en el momento que nos despedimos de ese pasado y aceptamos lo que está sucediendo y hacemos, como dijo Ana Lucía, las preguntas, ¿para qué? ¿Cómo me va a aportar? ¿Qué pide la vida de mí? Porque hemos de reconocer que todo lo individual está al servicio de lo colectivo. Entonces, cuando nosotros reconocemos que lo que me está pasando no es que porque la vida se ensañó conmigo, sino porque me está tratando de redireccionar, ¿sí? Entonces me voy a unir con eso colectivo y me voy a ser humilde y voy a pedir ayuda, voy a tratar de abrirme a eso nuevo que la vida pide de mí. Por eso es que el mal nos desencaja porque dice, ok, ya estás muy cómoda ahí donde estás. Te voy a desequilibrar de acuerdo a lo que tú en este momento puedas para poderte llevar a un lugar distinto. ¿Sí? Correcto. Y ahora, la buena noticia es que podemos lograr esos saltos cuánticos desde otro punto de vista. Es que aún estando en situaciones amorosas, felices y equilibradas, en ese equilibrio, decidir movernos para no tener que esperar que llegue la situación mala, porque sigo haciendo comillas, porque así no les enseñaron. ¡Hala, qué malo lo que le pasó! ¡Qué malo!, ¿verdad? ¡Qué mal! Entonces, si nosotros en un estado de conciencia, en una verdadera y alineada espiritualidad, siempre vamos a estar en la búsqueda de conocer a Dios y entender el propósito de vida que tenemos al servicio de lo colectivo. Por lo tanto, la vida no va a requerir desencajarnos tan fuerte porque está viendo que voluntariamente nos estamos moviendo. Entonces, esa es la buena noticia. Pero la mala es que hay en cada uno de nosotros que aprendemos a través del conflicto, a través del mal, porque cuando estamos en amor no decimos, mira flaca, resulta que estamos re bien ahorita y quisiera que reforzáramos esta dinámica de comunicación que tenemos. No, hasta que esa dinámica de buena comunicación que tenemos se desencaja, decimos, no, pero es que a mí me gusta que hablemos así, 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 así. No, deberíamos de reforzar lo positivo, en el sentido de no decir solo de esa forma. Es decir, qué lindo que estamos teniendo una buena comunicación ahora. ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Qué puede mejorar en nuestra vida? Eso no se llama inconformidad. Se llama un deseo de evolucionar desde el amor. Pero nos han enseñado que somos inconformes. Ay, no. Es que Carolina ya tiene su programa de radio y ahora también quiere ir a dar charlas. Es que Vanessa, ella ya hizo un mantel y ahora quiere hacer un edredón. Es que es tan inconforme. No, eso no es inconformidad. Ese es un deseo de seguir evolucionando, porque mientras más evolucionamos, aunque sea de aprender cómo se hacen los envueltos de una forma, hacerlos de otra forma mejor, eso es evolución y es lo que más nos acerca a la espiritualidad, porque estamos moviéndonos, estamos evolucionando, estamos con el deseo de aprender. Y si algo nos puede acercar tanto a Dios, es el conocimiento de la vida. Y no estoy hablando de libros, ni de títulos, ni de maestrías, ni doctorados. Estamos hablando de la sabiduría de la vida. Y como ya sé que se me tiene que pasar el tiempo, Carol, quiero tocar el último tema, que es la idolatría, ¿sí? La idolatría muchas veces se relaciona desde otras religiones a que la gente adora objetos, imágenes, ¿sí? Y se habla de que, son unos idólatras, adoran las procesiones, adoran las imágenes, No, la idolatría viene de una hiperadmiración infantil
de algo que nosotros creemos y que no permitimos que sea cuestionada. Eso es caer en la idolatría. Yo puedo idolatrar la psicología, yo puedo idolatrar las constelaciones familiares, yo puedo idolatrar la jardinería y decirte, tú eres locutora, pero es que ser uno jardinero es lo máximo, es que no hay otra cosa mejor en el mundo. Ahí ha caído en la idolatría. Si yo te digo, no, es que tú no sabes lo que es hacer yoga y conectarse con la madre tierra, es que eso es lo mejor, no hagas lo de los cuencos, no hagas lo de las piedras, no hagas tus rezos, no hagas tu obra de caridad, hace yoga, ese es un ejemplo. Entonces, en el momento que nos vamos a un extremo, creyendo que lo que nosotros estamos haciendo es lo máximo, es lo mejor, es lo único, es la única vía, eso es caer en idolatría. No es el que uno prenda una vela a un santo o a la foto de un ser querido, o que uno vaya a la iglesia. Eso es respetar los rituales de cada religión, o que alguien diga, bueno, nosotros nos inclinamos ante el sol cuando se está poniendo, o vamos y le ponemos frutas a Buda. Eso no es idolatría. Idolatría es irnos a los extremos de lo que nosotros creemos y no permitir con respeto que otros tengan otro tipo de creencias. ¿Sí? Entonces ese es un gran peligro que si estamos muy atentos podemos decir, ¿verdad? Sí, y me doy cuenta que estaba idolatrando la psicología, idolatrando la ingeniería, idolatrando la comunicación, idolatrando a Enrique Corbera, a Brigitte Champetier, qué sé yo, Bruce Lipton. Eso es el permitir decir, esto me cayó, me sentó bien y está bien. A ver, Carol, ¿tú qué estás aprendiendo? Fíjate, Vane, que estoy aprendiendo eso. Qué bonito, vamos a ver. Fíjate, Carol, que no resonó con mucho conmigo. Sí, pero fíjate que encontré esto otro y esto sí resonó. Qué bueno. Pero ninguna de las dos nos sentimos como contrincantes, porque ninguna de las dos estamos en idolatría. Respetamos los puntos de vista de otros, sabiendo que como tú dijiste antes, no tenemos la verdad absoluta. Y si creemos que tenemos la verdad absoluta, aunque sea muy espiritual, ya estamos en la idolatría. Claro, sí dice que la idolatría es el amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o por una cosa. Y eso lo ves, Vane, con los artistas, con los cantantes, los grupos, o sea, ¿lo ves eso? El ser humano lo ha tomado nada más hacia la parte religiosa donde se rinde culto a un ídolo. No, eso también en el día a día, en una relación puedes poner en un pedestal a una persona porque la crees perfecta y ahí lo estás idolatrando. Estás haciendo un dios de esa persona, pero es un dios con minúscula, ¿verdad? Sí, con minúscula, exactamente. Pues ahora si quieres, Carol, si tenemos preguntas. Sí, Vane, aquí hay varias preguntas. Dice, ¿cómo superar el resentimiento que generó en mí el saber que ciertas conductas y pensamientos de miedo o limitantes fueron promovidos por la religión en la que crecí? Pienso que todas las religiones tienen algo bueno que ofrecer y con lo bueno me quedaré, pero también modifican nuestra conducta desde el miedo. Ahora que soy persona adulta, puedo reconocer y cuestionar todo esto y sé que la intención de mis padres era buena, pero ¿cómo les explico, sin ofenderlos, que no deseo continuar con las tradiciones de la religión que me inculcaron? Ay, qué bonita pregunta, ¿verdad, Carol? Mira, si tienes resentimiento, todavía estás en una energía infantil, porque si ya estás en la adulta, aceptas que tus padres te dieron desde sus herramientas lo que creían que era bueno para ti, lo que creían que te daba contención, que te daba guía, que te iluminaba el camino para que tú pudieras ser la mejor versión de ti misma. Pero eso fue cuando era niña. Ahora que eres adulta, ya le puedes decir a tu niña, liberarle, decirle, eso fue entonces, eso fue cuando éramos niñas. Ahora que soy adulta, ya me puedo hacer cargo de mi propia conexión con Dios.
Y entonces ahí ya no te quedas en el resentimiento, porque te puedes despedir de esas creencias, te puedes despedir de esos dogmas, de esos rituales, te puedes despedir del miedo que te inculcaron, pero quien las está reteniendo todavía es el niño. Si estuvieses realmente centrada en tu adulta, y eso nos pasa, porque no sabes cuántas veces traigo yo, saco a mi niña y me meto en mi adulta, porque casi siempre la niña o el padre es el que está en nuestro lugar. No es para que te sientas mal, pero para que te des cuenta que la niña es la que tiene resentimiento de haber tenido miedo a Dios, de haber recibido ciertas doctrinas que le impidieron su conexión con Dios. Sin embargo, ya no eres niña, eres una adulta, entonces puedes despedirte de esas creencias, agradecerlas, porque en su momento tus padres te dieron lo que creían que era lo correcto para ti, y ahora como adulta autónoma, porque es muy distinto ser un adulto y ser un adulto autónomo es otra cosa. Desde tu adulta autónoma puedes decirle, mamá, papá, gracias, ya he crecido, ahora elijo encontrar mi propia conexión con Dios desde mi adulta. Y Carol y yo somos testigos, somos pues el resultado de lo que es uno enfrentarse con madres y padres que desde su amor para darnos la mejor guía, la mejor opción que ellos tenían como herramienta para que nos iluminaran a ser la mejor versión de nosotros, nos llevaron a ciertas iglesias, a crecer con cierta religión. Y sin embargo, cuando los padres ven que uno respeta y agradece lo que les dieron desde donde pudieron, y desde ahí uno de adulto le dice, ahora estoy aprendiendo a conocer a Dios y me estoy dando permiso a explorar mi relación con Dios, los padres al principio se van a desencajar. Claro que se van a desencajar, pero si tú miras ese desencaje con respeto, se irán ellos ablandando y tú te irás dando permiso que desde tu adulta puedes generar ese autopermiso. Tú ya no necesitas del permiso de nadie ni de la aprobación de nadie. Tienes que generar tú misma esa responsabilidad de darte el permiso de salirte de lo viejo para entrar a lo nuevo, pero por tu propia decisión. Aquí lo que yo le quiero comentar es, como ella dice en su frase, que las religiones modifican nuestra conducta desde el miedo. Ok, sí, así ha pasado, así ha sido la realidad. Y yo creo que la realidad, eso que ya pasó, no merece castigo. Lo que merece nada más es decir, sí, así fue. En mi caso personal le puedo decir, como decía hace un rato, desde chiquita mi mamá estuvo pendiente de mí y ver cómo yo hacía cosas. Yo crecí en una familia católica, apostólica y romana, decía mi mamá. Entonces, cuando yo me atreví a mi propia búsqueda, a encontrar el espacio donde yo me sentía en total conexión con Dios, mi mamá me lo criticaba, mi papá se burlaba de mí, decía que yo era la hermana, aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, digo, bueno, solo me quedaba callada. Llegó el momento en que fue necesario para mí hablar con mi mamá y le decía, mire mami, y empecé por ella, ¿usted cree que en lo que usted profesa, en lo que cree, es la verdad? Y eso le da paz. Así es, hija, me dijo. Bueno, yo creo que en lo que yo profeso, en lo que yo creo, es la verdad y me da paz. Entonces, como no coincidimos, le propongo lo siguiente. Yo respeto lo que usted cree que es la verdad y usted respeta lo que yo creo que es la verdad. Y de esa manera no vamos a tener encontrones, ni luchas de poder, ni quién tiene la razón. Entonces se quedó callado un momentito y mi mamá me dijo, ok, me parece, hija, está bien. A raíz de ese momento, mi mamá empezó a tener paz. Pero porque ella quería forzarme a hacer lo que ella creía que era verdad. Como yo iba a forzar a mi mamá lo mío, pero en mi corazón sí estaba el deseo de que mi mamá pudiera conocer esta otra mirada, esta otra perspectiva, esta otra forma de relacionarse uno con Dios. Y
cuando yo le contaba todas las novedades que yo tenía, lo que me había dado cuenta, y que fui a terapia y aprendí, y me di cuenta, y me enseñé, y toda la algarabía con la que yo llegaba a mi mamá a contarle, solo me escuchaba. Solo me escuchaba, a ratos, eso fue antes, es que eso fue primero. Entonces solo me miraba con una cara de, ahí está Carolina, ¿verdad? O sea, como que sí estoy ya perdida, ¿eh? Pero ya cuando hicimos esa propuesta de trato que yo le hice, a raíz de eso, mi mamá tuvo paz. Entonces, por otro lado, creo yo que cuando estamos activos en una religión, Vane, y si no es la misma que profesa nuestra familia, vamos a ser perseguidos y atacados, como decía yo hace un ratito, que mi papá me decía a mí, la hermana, aleluya, aleluya. Entonces, digo yo, ni modo, si ahí está en la Biblia, ahí está escrito, que por su nombre, por nosotros seguirlo a él, vamos a ser perseguidos y atacados, no importa. Amén, que así sea, ¿verdad? Claro, Y claro. yo lo que le decía a mi mamá, mire mami, usted me ve a mí infeliz, me ve enferma, me ve haciendo cosas malas, me ve en tranzas, me ve... No, me decía todo. Te veo bien, te veo sana, te veo feliz, te veo exitosa, te veo... Y entonces, mami, le decía yo, si ahí está también, que dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si usted está viendo que yo doy buen fruto, no se angustie. Deme libertad de vivir mi creencia y mi experiencia. Y que Dios nos ayude a cada una, porque a lo mejor cada camino es el correcto, ¿verdad, Vani? La cosa es tener esa comunión con Dios. Tú dijiste algo que es muy importante y que creo que a ella le va a servir, es reconocer que sus papás tienen la angustia de que desde sus principios y sus creencias su hija vaya a agarrar un mal camino, por decirlo así. Pero Carol dijo algo que también a mí me sirvió muchísimo. Cuando mi mamá empezó a ver que mis acciones eran congruentes, que yo estaba generando una forma de vida que sin o con la religión, pero en mi propia exploración, yo podía vivirlas, pero ya no desde el miedo ni la imposición, sino del gozo. También a mi mamá también le tocó muchas veces, incluso a mis hermanos, mi padrastro, mi papá, les ha tocado como decir, ya va, Vane, con sus cosas, ¿sí? Pero creo que cuando ellos empiezan a ver que nuestra forma de vivir está alineada con las enseñanzas de Dios, entonces ahí empiezan a tener paz. Si yo logro empezar a demostrar que mis acciones se alinean con las enseñanzas, con la energía, con el amor de Dios, quizás sus padres simplemente van a darse cuenta que hay otras formas tan amorosas y tan merecedoras de poder vivir una relación con Dios. Pero para eso tenemos que estar en el adulto. Y yo creo, Carol, que tú tienes mucha razón. Hay un periodo de persecución, de exclusión, de ser mal visto, de ser visto así como, ¿verdad?, de medio lado. Pero cuando nuestras acciones se empiezan a alinear, y tenemos respeto hacia los demás, entonces nosotros nos refleja ese respeto que tenemos hacia los demás, es reflejado hacia nosotros. Entonces mi sugerencia es, la niña es la que tiene resentimiento, la adulta es la que puede agradecer que fue lo que fue en su momento, que sus padres le dieron lo mejor que podían para su más alto bien, porque eso tenían como herramienta, y que hoy desde su adulta puede hacerse cargo de su propia evolución espiritual. Ok, en la siguiente pregunta dice, mil gracias por siempre ayudarnos en nuestro diario vivir. Yo he sido católica, me casé con una persona evangélica y eso era un campo de batalla por la religión. Fue una de las razones para separarnos porque estaban nuestras madres con la bandera de la religión. Ahora no asisto a la iglesia, sé que Dios me ama y que siempre va a estar conmigo. El concepto que yo tenía de Dios ahora cambió. Yes, diríamos, ¿verdad? Maravilla. Sí. Eso es lo que a Dios le agrada. De nada sirve que nosotros vayamos a un culto o a una misa si vamos a estar tratando de imponer en nuestra pareja o en la otra familia, ¿verdad?, la familia política, nuestras creencias. Cuando nosotros decidimos buscar un lugar neutro, empezamos a generar nuestra propia relación con Dios, y también le damos permiso a los hijos a que respeten lo diferente.
y les damos permiso y les abrimos los ojos para enseñarles que Dios no está en un lugar, Dios está en nosotros. Entonces, en donde nosotros deseemos abrirnos en comunicación, en oración o en conexión con Dios, ahí va a estar Dios. Dios no necesita de un lugar específico para poderse hacer presente porque habita en nosotros. Qué maravilloso que esta persona haya podido encontrar ese punto medio en donde no era ni él ni ella, sino que eran juntos. Y ahí ves que se cumplió lo de que dice que no te debes casar o unir tu vida a con yugo desigual, o sea, alguien con yugo desigual. Eso quiere decir creencias religiosas totalmente diferentes. Si eso es lo que nos va a presionar o a regir nuestra vida, vamos directo al fracaso. Vamos a hacer una pausa, Vane. Sí, ¿verdad? Es que es cierto, sí. Ahora a ella le puede constar eso. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la licenciada Vanessa León Saravia, los peligros de vivir una espiritualidad mal interpretada. El tema, pueden todavía pedirle el contenido a Judith con la palabra contenido al WhatsApp 5511-9890 o descargarlo directamente en el Facebook de Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la licenciada Vanessa León Saravia. El tema de hoy, los peligros de vivir una espiritualidad mal interpretada. En la siguiente pregunta, Vane dice: todos los programas son de bendición en mí y gracias por eso. ¿Qué opina de las profecías? Porque los que dicen que tienen ese don, dicen que Dios le dijo que tal cosa o que tiene uno que hacer algo para que lo bendiga o que se libere uno de maldiciones o brujerías. En mi corazón no lo acepto, pero ¿qué opinan ustedes? Bueno, mi opinión es que pocos han sido los profetas y creo que también uno tiene la capacidad de profetizar en su vida. Si yo decreto con mi propia boca de que soy pobre, que soy desgraciada, que soy ignorante, que soy poca cosa, probablemente lo voy a cumplir. Creo que en cada uno de nosotros hay un maestro como hay un profeta y nosotros podemos decidir a qué le damos fuerza. Claro, hay un montón de personas y yo no dudo de que haya personas que reciban mensajes divinos, pero no todos los mensajes divinos son para todo el mundo. A veces son para determinadas personas porque resuena con ellos. Yo puedo escuchar, por ejemplo, a mí me gusta escuchar el punto de vista de los astrólogos. Tomo lo que conmigo resuena y lo tomo ¿por qué? Porque sé que eso me va a servir para crear un bien, no para crear un caos. Si me dicen, bueno, ahorita está la luna llena para que podamos nosotros soltar todo aquello a lo que nos apegamos, si no nos hace bien, pues lo trabajo. Pero si me dice la luna llena lo que va a traer es que los niños nazcan prematuros y esto lo suelto, porque uso mi propio discernimiento, porque me conecto con esa sabiduría interna. Y entonces decido que yo también tengo una profeta dentro de mí. Todos tenemos un profeta dentro de cada uno. Es a lo que le damos fuerza, a lo que manifestamos. Ahora bien, sí creo que uno puede profetizar lo que va a suceder en su vida con lo que uno habla, con lo que uno decreta. Si yo digo, ay no, es que si me salgo sin suéter me va a dar una gripe terrible, probablemente me va a dar porque ya me estoy programando, ¿sí? Entonces, respeto a las personas que sí creen en las profecías, pero también las profecías es información, no es condena. Nos da una información y es nuestra responsabilidad adulta decidir con qué parte de esa información nos quedamos y con qué parte nosotros decidimos despedirnos y soltarlas. Ok. La siguiente pregunta dice: buenas tardes, hace 3 días tuve una discusión precisamente de algo de la Biblia. Yo cuestioné porque no soy dogmático y se me vio mal. Me dijeron que a Jesús no se le decía que se contradecía y ni siquiera dije eso, solo que era contradictorio lo que decía la lectura y hasta un apodo me pusieron. No sé si hice bien o mal, pero les dije perdón, pero me salgo de la reunión de Zoom y solo dije adiós.
pero ya no me volví a conectar. En ese grupo oramos por los enfermos de COVID. Gracias por sus comentarios. Ay, qué maravilla. Qué bueno que te saliste, ¿sí? Porque salirse es responsabilidad de uno de alejarse de un ambiente tóxico, ¿sí? De un ambiente que es tan rígido y no genera respeto, es la responsabilidad adulta de poderse uno retirar. No se trata de generar odio, de generar rabia. Simplemente es decir, ya no resueno con este grupo. Claro que la Biblia tiene muchas contradicciones porque la Biblia está llena de parábolas y no se puede interpretar literalmente, pero hay personas que sí las interpretan literalmente. Y quizá había habido ya en ti esa sensación de que habían cosas de las que se hablaba, de la forma en que se miraba a Dios en ese grupo que no resonaban contigo, y bueno, la vida te desencajó, te metieron tu patada y bueno, te saliste, pero lo importante es que no te vayas a quedar estancado en la culpa. Al contrario, si sientes culpa, veo mi sentimiento de culpa y no tenías por qué pedir perdón, pero comprendo que dijiste perdón, es decir, discúlpeme, pero me voy a salir. Y qué bueno que lo hiciste, porque eso es evolucionar, desencajarte para poder tú empezar a crear otro tipo de relación, otra mirada de Dios. Confía en ti, porque si hay personas que no pueden generar respeto, que te ponen apodos y que se ensañan, por decirlo así, contra ti y tus creencias, ¿para qué quieres estar con esa persona, con ese tipo de personas? Porque no las estamos excluyendo, simplemente estamos respetando que ellos resuenan en lo que están, pero que tú necesitas ir y resonar en otro espacio. Te felicito, me alegro bien por ti, te alejaste de ese ambiente, bendícelo, agradece lo que aprendiste de ese grupo y empieza tú a generar tu conexión con Dios, que igual Dios te va a escuchar para pedir por los enfermos del COVID y para todos los enfermos, que no porque esté solo el COVID hemos de olvidarles, pero estoy segura que tu corazón se extiende más allá para todas las personas y no requieres de palancas para poder tener esa conexión con Dios. Totalmente. Yo creo que hizo bien. Donde usted no está siendo respetado, no está siendo amado, y donde no es amor lo que promueve la reunión, sino burla y falta de respeto, están bien lejos de estar, pero bien lejos de estar en conexión con Dios. Entonces, ojalá nos estén escuchando. No, yo creo que si usted quiere orar por las personas que tienen COVID, visualícelos en luz, visualícelos sanados, visualícelos activos, recuperando su vida normal, su día a día, su quehacer, su estar, ante todo si son conocidos suyos, porque les puede poner cara, pero envuélvalos en luz, ponga que Dios pueda... que ellos puedan, aprovechar estos espacios de lentitud, porque vaya, si se detiene, es que no se detiene la vida, pero sí se alentiza, porque dependiendo de cómo lo esté viviendo, porque hay muchas personas que lo están viviendo ahorita de manera sintomática, ¿verdad? Entonces, pero si tiene algunos síntomas, que la dificultad de respirar, o si tiene tos, o si la fiebre, o no tiene olfato ni gusto, o tiene mucho miedo, entonces mejor mándeles mucha luz y mucho amor incondicional, véalos sonriendo, véalos dando gracias a Dios porque recuperaron su salud. Eso lo puede hacer usted solito ahí en su casa. Y pida por ellos, mándeles mucha luz y amor incondicional también a las personas con las que usted compartía antes, y disfrute de su nueva libertad. De verdad, puede empezar a relacionarse con Dios de una nueva forma, de una forma más amorosa. A usted, si me hace favor y se mete en nuestra página de Facebook, Carolina, la mujer de hoy, allí a usted específicamente que nos escribió eso, le dedico la imagen que estamos publicando hoy, donde está esta figura humana como alzando su cabeza para arriba al infinito y diciendo, ¿estás ahí? Y la respuesta está en el corazón y dice, sí. Ahí está dentro de usted también. Usted es esa persona, cuestionando si Dios está ahí. Es para usted esa imagen, se la dedico con todo mi corazón. Pues muchísimas gracias, Vane, por haber aceptado hoy la invitación. Y tenemos el cafecito contigo, que ese tema va a estar muy lindo también.
No sé si viste ya el afiche que estamos publicando ya tanto en Facebook como en Instagram sobre el cafecito. Sí, sí, estoy muy ilusionada del cafecito. Bueno, primero tú sabes que yo me divierto muchísimo contigo. Gracias a Dios podemos evolucionar desde el amor y la alegría. Pero sí estoy preparando un material para que veamos cómo todas las emociones están al servicio de nuestra evolución. Y hoy en día, donde los fármacos están a la distancia de una firma para podernos disasociar de las emociones, de no sentirlas, de no poderlas vivir, de no poderlas gestionar, creo que es una gran oportunidad de ver que cada emoción que vivimos nos está mostrando algo que necesita sanar, algo que requerimos poder gestionar, de poder resolver y poderlas vivir y entender las emociones, porque cuando la gente, por ejemplo, que ya lo iremos hablando, dice, tengo miedo, hay que ver, dice, siente el miedo, pero no se está dando cuenta que detrás de ese miedo también hay enojo, hay tristeza, vamos a comprender qué hay detrás de los celos, qué hay detrás de la angustia, qué emociones son infantiles, cuando lo estamos viviendo desde el niño, cuando lo estamos viviendo desde el adulto, cuando lo estamos viviendo desde el padre, cuando se nos activó no solo una memoria reciente de una emoción reciente más bien, sino que es una emoción vieja. Vamos a reconocer cuando la emoción es vieja, y cuando es vieja es transgeneracional, que ya por saturación la estoy viviendo a full potencia. Y resulta que tal vez lo que fueron es que botaron un alfiler y yo siento que acaban de botar un poste de luz. Y dice, pero es que no era para tanto. ¿Pero por qué es tan intenso? Porque esto simplemente detonó algo en mí, un recuerdo que también se activó en mi ADN. Entonces, tengo mucha ilusión de ese cafecito, de poder conversar contigo, de poder estar al servicio, de que podamos todos aprender, no solo, como tú dijiste, abrazar y luego despedirnos de nuestras emociones, porque no se trata de abrazarme para quedarme prendidas de ellas, no, que abrazarlas, agradecerlas y despedirnos, sino también para comprenderlas y comprender si esta emoción es reciente o es vieja, y si es vieja, ¿a quién le estoy siendo fiel? ¿Verdad? ¿Cuál es mi fidelidad a los ancestros de perpetuar esta emoción? Entonces, estoy muy contenta, estoy pues ilusionada de compartir contigo, y estoy segurísima de que desde la intención que tanto tú como yo tenemos de poner estos cafecitos al servicio de la evolución colectiva, algo más grande nos va a ir guiando para que cada corazón se pueda abrir y poderlo integrar y poder tener una mejor vida. Y eso va a poder ser el viernes 21 a las 6 de la tarde en el Facebook Live de Globo 98.9. El acceso a este evento es totalmente gratuito. ¿Dónde pueden ustedes contactar a la licenciada Vanessa León Sarabia? En Facebook, en Un Camino de Luz, y en WhatsApp, 5813-4010. Repito, 5813-4010. Hasta la próxima oportunidad, Vani. Un abrazo, que estés bien. Niña, te dejo. Hasta luego. Bueno, te digan. Bye. Gracias a todos.